a ser la relatividad general, pero ya al límite, en las dos charlas. Entonces, la primera de ellas va a ser por Anxon Alberdi, que es un investigador con un enorme prestigio internacional, especialista en astrofísica relativista y en agujeros negros, y además un buen amigo del instituto. Y entonces, pues su charla se llama así precisamente, ¿no? Agujeros negros. Bueno, entonces va a ser seguro apasionante. Eso espero. Gracias, Alberto. Bueno, para empezar, es un honor ser presentado por Alberto, porque yo tengo el honor, a su vez, de ser el alumno de la última generación que su padre, Justiniano Casas, dio clase. O sea que es realmente un honor. Y segunda cosa, me vais a permitir que dedique esta charla a un compañero nuestro del CSIC, que es Javier Gorosabel. Tenía 45 años, compañero del IA y falleció hace 2 semanas. Y bueno, hoy que estamos en la Casa Madre, me ha parecido buena idea recordarlo aquí entre todos. Bien, bueno, la charla mía va a romper mucho con lo que hemos visto esta mañana, porque a lo que me voy a dedicar sobre todo es a astrofísica observacional. Vamos a tratar de ver cuáles son las evidencias observacionales que tenemos hoy en día de la existencia de agujeros negros, las evidencias que nos proporciona la astrofísica. Y, bueno, por eso le he dado ese título, Observando lo Invisible, ¿no? Porque, yendo a conceptos muy básicos, ¿vale? Nosotros sabemos que un agujero negro, ya nos lo dice el teorema de la carencia de pelo, ¿no? Ya nos dice que viene caracterizado fundamentalmente por 3 parámetros, que son su masa, su momento angular y su carga. Si el agujero negro no está en rotación, es un agujero negro estacionario, sabemos que tiene un tamaño característico, lo que llamamos el radio de Schwarzschild, que depende únicamente de su masa. O sea que cuanto mayor es la masa, mayor es el tamaño de ese agujero negro. Para hacernos una idea, para la Tierra sería del orden de 1 centímetro, para el Sol sería del orden de 3 kilómetros. Sin embargo, cuando tenemos un agujero negro en rotación, aquí entra ya en acción el momento angular, sabemos que lo que sucede es lo siguiente. Imaginemos, este es nuestro agujero negro, este es el eje de rotación. Lo que sucede es que en el eje de rotación el agujero negro se achata y entonces encontramos un equivalente a lo que sería el horizonte de sucesos, del que nos han hablado esta mañana muy bien, por cierto, Pepe y los demás speakers, que eso sería el equivalente al horizonte de sucesos, y vemos que aparece una zona extra que nos indica cuánto de más grande es el agujero negro en la zona ecuatorial con respecto a la zona polar, que es a lo que llamamos la ergosfera. Y ya Penrose nos dijo indicó hace mucho tiempo que esta zona es importante porque nos indica la zona de la cual nosotros podemos extraer energía rotacional para que parte de la materia que está cayendo hacia el agujero negro no sea chupada por el objeto y sea capaz de ser eyectado en forma de chorros de material desde la zona del agujero negro central. Nada, para un concepto que siempre pongo básico, para recordarlo, si cogemos la fórmula del tamaño del agujero negro para distintos objetos, teniendo en cuenta únicamente el caso estacionario, vemos que el radio de la Tierra, que es de 6.400 kilómetros, en el caso que fuera un agujero negro sería de 1 centímetro aproximadamente. El Sol, que tiene unos 700.000 kilómetros, tendría un tamaño de unos 3 kilómetros. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, cuyo agujero negro, como veremos, tiene una masa de unos 4 millones de soles, tendría un tamaño para su agujero negro de 0,06 unidades astronómicas, es decir, inferior a 1/10 de la distancia Tierra-Sol, inferior a 0,8 minutos luz, ¿vale? Y ya los grandes monstruos, donde tenemos son las grandes evidencias de los agujeros negros supermasivos, que tienen del orden de 1.000 millones de masas solares, entre 1 millón y 1.000 millones de masas solares, y 100 millones de masas solares por ahí, pues tendrían un tamaño de 20 unidades astronómicas, que es más o menos el tamaño de nuestro sistema solar hasta la órbita de Urano, Neptuno aproximadamente. Bien. Estas son las yo diría los 3 objetos en los que la naturaleza se presenta y que tenemos buenas evidencias de que albergan en su interior un agujero negro. Este primero es un microcuásar. Un microcuásar que alberga en su interior un agujero negro estelar. Este es un núcleo activo de galaxias que alberga en su interior un agujero negro, como os he indicado anteriormente, del orden que va desde 1 millón a 100 millones de soles aproximadamente. Y este último es un colapsar. Un colapsar corresponde a los últimos estadios evolutivos de estrellas muy, muy masivas. En esto trabajaba Javier, por cierto. Entonces, para estas estrellas que se encuentran rotando muy rápidamente, lo que sucede es que se forma un disco debido a esa rotación fuerte, la materia que está acretando se achata, forma un disco y producen estos grandes chorros de materia. Fijaros, propiedades comunes de los 3 casos. Tenemos un objeto supermasivo en la región central. Segunda, tenemos un disco de acrecimiento que se está alimentando de materia.
En el caso de un microcuásar es de una estrella vecina, de una supergigante roja, por ejemplo, y es capaz entonces, debido a su intenso campo gravitatorio, es capaz de atraer material y alimentar el agujero negro central. En el caso de un núcleo activo de galaxias, son todo el gas polvo que se encuentra orbitando en torno a ellos. Y en el caso de un colapsar, es la propia materia estelar de una estrella muy masiva que en los últimos estadios evolutivos, debido a su alta rotación y a la baja metalicidad de la región en que aparecen, colapsan, dando lugar a la formación de estos objetos. Fijaros, entonces, repito, comparten estos tres objetos que encontramos en la naturaleza. Primero, que tienen una luminosidad que resulta de la captura de materia, o sea, una fracción de energía cinética liberada por unidad de tiempo, es transformada en luminosidad. ¿De acuerdo? Y segundo, la presencia de un disco de crecimiento. Sin embargo, los parámetros físicos que los caracterizan son muy distintos. Aquí los tenéis. Fijaros, para el caso de un microcuásar, tenemos un agujero negro de masa estelar. En el caso de la GN es supermasivo. En el caso de un gamma reverse es estelar también. Para el caso de un disco de crecimiento, el tamaño del disco de crecimiento para el caso de un microcuásar es del orden de 1000 kilómetros y los chorros relativistas son del orden de años luz. Fijaros que en el caso del GRB, que es otro agujero negro estelar que tenemos en su interior, el disco de crecimiento es de tan solo 100 kilómetros y eso sí, el chorro relativista es también mucho menor, es del orden de horas luz. Sin embargo, para el caso de los núcleos activos de galaxias estamos hablando... A ver, ¿cómo va? ¿Para adelante? Ah, sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Volviendo, y para el caso del núcleo activo de galaxias, ¿vale? Ahí lo que tenemos es que son supermasivos, del orden de 100 millones de soles aproximadamente, ¿vale? Un disco de crecimiento del orden de 1000 millones de kilómetros y unos chorros enormes de millones de años luz que van mucho más allá del tamaño de la galaxia que los alberga. Oh, se puede pasar con esto. Perfecto. Este es el ejemplo típico de un núcleo activo de galaxias. Los conocemos hoy en día muy bien gracias a la radioastronomía que nos ha permitido cartografiarlos en gran detalle. Fijaros, elementos que quiero destacar aquí. Primero, tenemos esta región central, ¿vale? El motor central de la galaxia, que ahí es donde se albergaría el agujero negro central. Luego tenemos estos grandes chorros de materia, como veis, que son bidireccionales, y luego tenemos estos lóbulos que se forman cuando está interaccionando ya con el medio intergaláctico y el medio, como lo podéis ver ahí, formando estos puntos calientes, ¿vale? Los hotspots. Tenemos buenas evidencias de que en su interior hay un agujero negro. ¿Qué son los núcleos activos de galaxias? Ya para hacer un pequeño resumen. Los núcleos activos de galaxias son objetos de los más energéticos del universo y se caracterizan porque su energía, primero, emiten energía a lo largo de todo el rango del espectro electromagnético con un espectro muy plano. Es decir, van desde las energías más frías, las ondas de radio, hasta las energías más calientes, hasta los rayos X y los rayos gamma. Se caracterizan porque presentan gran variabilidad en escalas de tiempo muy cortas. Pueden ser escalas de tiempo intradía, de horas, de minutos incluso, lo cual nos está indicando que el responsable de la emisión es un objeto muy compacto, por argumentos de causalidad. Emiten su energía debido al crecimiento de material. Y por último, como hemos visto, su materia es eyectada en forma de jets. Este es un cartoon, un gráfico que nos permite entender qué es lo que sucede. Fijaros, lo que he hecho es desplazar un poquito, en realidad todas estas estructuras aparecerían en el mismo plano, el plano ecuatorial del agujero negro, los he desplazado un poquito para que se puedan ver. Aquí en el centro tenemos el agujero negro central. El material, conforme va rotando, siendo atraído por el agujero negro, ¿de acuerdo? Conforme más cerca está el agujero negro, más fricción tiene, aumenta su temperatura y tiene que rotar a mayor velocidad para no ser caído, para que la fuerza centrífuga sea capaz de evitar el efecto de la atracción gravitatoria. De este modo, fijaros, si nosotros nos vamos a distancias de un parsec, como bien ha dicho esta mañana Juan, son 3 años luz aproximadamente, encontramos gas frío a temperaturas, pues estamos hablando de unos pocos Kelvin. Ahí encontramos fundamentalmente gas molecular. Es decir, ya a distancias, aproximadamente 3 años luz, podemos estudiar el efecto que el campo gravitatorio del agujero negro produce sobre el gas molecular. Si nos acercamos a distancias de 0,3 años luz, ahí tenemos ya material más caliente, que emite en infrarrojo. Ahí podremos estudiar el efecto, por ejemplo, como veremos más adelante, la dinámica estelar o del material que ya está más caliente emite en infrarrojo.
Cuando nos vamos más hacia adentro, a distancias ya del orden de 0,03 años luz aproximadamente, tenemos temperaturas del orden de 10 a la 5 Kelvin. Ahí hay material emitiendo en ultravioleta. Y cuando nos metemos ya en las zonas muy vecinas, del orden del miliparsec, o sea, de miliaño luz, ahí tenemos temperaturas altísimas, del orden de 10 a la 9 Kelvin. Ahí está emitiendo ondas en rayos X y en rayos gamma. Estudiando la emisión en rayos X y rayos gamma, veremos que tenemos la gran ventaja más de poder obtener información sobre la rotación del agujero negro. Es decir, si vamos estudiando las diferentes capas, que las muestro en el siguiente gráfico que tenéis aquí, si vamos estudiando el material en las diferentes capas, acordaros, tenemos la capa más externa con gas molecular, luego tenemos esta zona donde tenemos gas que emite en el infrarrojo, luego en las zonas más próximas al agujero negro, en el disco ya tenemos emisión en ultravioleta, en la zona más próxima, lo que sería la corona, emisión en rayos X. Aquí tenemos el agujero negro y aquí tenemos estos chorros de material que son eyectados desde la región central. Insistiendo un poquito más, fijaros que aquí entran en juego entonces varios elementos. Está entrando en juego, por un lado, el agujero negro, por otro lado, la ergosfera y por otro lado, nuestro disco de acrecimiento. Y todos los sistemas están relacionados entre sí, ¿vale? El material que está en el disco está acretando hacia el agujero negro atraído por su campo gravitatorio. En la ergosfera tenemos energía rotacional que puede ser extraída que puede ser tomada para extraer material en forma de estos chorros que somos capaces de trazar con nuestras observaciones en radio. Y luego tenemos, además, acordaros, la presencia, lo añado yo, una componente extra, que es la presencia de campos magnéticos. Aquí tenemos un plasma, en estos chorros tenemos un plasma ionizado, cargas en movimiento, con lo cual hay presencia de campos magnéticos que, como veremos, contribuyen fundamentalmente a extraer el material y a formar estos grandes chorros. Oh, perdón, si lo puedo pasar aquí, se me olvida. Bien, por lo tanto, los indicios observacionales que nosotros vamos a tener de la existencia de estos agujeros negros pues van a ser de diferentes tipos. Vamos a tener indicios de carácter dinámico. Estudiando el movimiento del gas en torno al agujero negro central, veremos cómo varía la velocidad del gas conforme conforme nos acercamos hacia el agujero negro central. Tendremos indicios de dinámica estelar. Veremos para aquellas galaxias que están suficientemente cercanas a nosotros, seremos capaces de ver cómo se mueven y cómo varía su velocidad en función de la distancia. Podremos estudiar los discos de acrecimiento, obteniendo imágenes de los discos a diferentes escalas. Podremos obtener también información en rayos X del gas ionizado que emite en rayos X a escalas de unos pocos radios gravitacionales, del orden de 3 a 10 radios gravitacionales, y veremos además que muchas de ellas presentan variabilidad en corta escala de tiempo. Todo ello pues, nos llevará a sacar conclusiones sobre qué está sucediendo allí dentro. Vamos a ir desde las zonas más externas hasta las zonas más internas. Esto es un resultado ya que obtuvo el Hubble Space Telescope hace muchos años y es para el caso de la galaxia M87. Fijaros, M87 tiene una región central, ¿vale?, donde estaría el núcleo activo de galaxias y tiene este chorro de material, ¿vale?, que viaja a gran distancia. Pero si os fijáis, tiene aquí también la presencia de un disco, una estructura perpendicular, ¿vale?, a lo que es la orientación del chorro. Vale, se ha podido estudiar en gran detalle con el Hubble cuál es la velocidad del gas en torno al centro dinámico de la galaxia. Y aquí podéis ver los espectros y podéis ver cómo en un lado está desplazado al azul y en el otro lado está desplazado hacia el rojo. Así se han podido medir, ¿de acuerdo?, que existe un disco perpendicular al chorro y se han medido velocidades del orden de 550 km por segundo a una distancia de unos cientos de parsec. A partir de ello, simplemente, por ecuaciones muy sencillas, a partir de la medida de la velocidad y la distancia del agujero negro central, se ha obtenido ya una cota inferior para la masa de lo que sería el agujero negro, que es del orden de 3.000 millones de soles. Si seguimos y nos vamos un poquito más dentro, este es el caso de otra galaxia, pero el mismo tipo de observaciones, también con el Hubble Space Telescope. Esto es M84 y observamos la región central. Y fijaros, aquí tenéis el espectro, veis como sucedía antes, parte del espectro desplazado hacia el azul, parte desplazada hacia el rojo, ¿vale? Y entonces aquí lo que se miden son velocidades del orden de 400 km por segundo, pero ya a una distancia tan solo de 26 años luz del centro del motor central, del centro dinámico de la galaxia, con lo cual podemos obtener también una cota del orden de 300 millones de soles. Pero quizás el descubrimiento, uno de los descubrimientos más importantes que ha dado la astrofísica para medir de manera muy inequívoca la existencia de un agujero negro central es la observación
de los denominados máseres de agua. Es decir, en los discos de acreción sabemos que hay gas molecular y sabemos que hay agua. Entre el gas molecular que hay existe agua. Y el agua tiene una gran ventaja, y es que el agua tiene una emisión máser a 22 GHz muy característica, una longitud de onda de 1,35 centímetros. ¿La emisión máser qué es? Bueno, la emisión máser es como la emisión láser, pero en microondas. Lo que sucede básicamente es que en todas las moléculas de agua que tenemos, por el mecanismo, existe un cierto mecanismo que nos invierte la población y nos acumula gran cantidad de electrones a un cierto nivel de energía. ¿Vale? Entonces, cuando esos electrones se desexcitan, emiten radiación muy característica, la radiación del máser de agua, 1,35 centímetros. Y esa radiación tiene, diría, 3 ventajas. Primera, es muy intensa, porque la inversión de población es muy eficiente. Segunda, es monocromática, aparece siempre a la misma longitud de onda. ¿Vale? Y tercera, aparecen nubes muy compactas, con lo cual las podemos detectar con observaciones en interferometría muy larga base, con observaciones interferométricas en ondas de radio. Vale, el primer estudio de este estilo que se hizo fue para la galaxia NGC 4258. Como podéis ver, aquí es una galaxia espiral tipo SB, presenta un chorro en radio. Vale, en fin, aquí tenéis sus propiedades, ¿vale? Que aparentemente parece una galaxia más. Sin embargo, esta galaxia tenía una propiedad. La primera, su disco está lo que se llama edge-on, es decir, lo estamos viendo de canto. Y al verlo de canto, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues hicieron lo siguiente, unos autores japoneses hicieron unas observaciones hacia el núcleo central de esta galaxia, tratando de detectar la presencia de máseres de agua. Y se encontraron con esta sorpresa. Fijaros, este es el espectro. Vamos a empezar por aquí y luego voy definiendo la figura. Se encontraron que en torno a la velocidad sistémica de la galaxia encontraban una línea de emisión en agua muy intensa. Pero la gran sorpresa fue que estas no eran las únicas líneas de emisión que encontraron, sino que desplazados aproximadamente por 1000 kilómetros por segundo hacia arriba y hacia abajo, encontraron también, como podéis ver, un montón más de regiones compactas que emitían emisión máser también en moléculas de agua. Es decir, ahora vuelvo sobre ella, pero me voy a pasar esta, podemos imaginarnos la situación tal como la veis aquí. Tenemos un disco de material que está orbitando en torno al agujero negro central que estaría ahí. Aquí lo que tenéis dibujado es el núcleo activo de galaxias, muy habitual también, como el que os he enseñado anteriormente, con el agujero negro central y la emisión de materia perpendicularmente al disco de acrecimiento. Y lo que encuentran son estas nubes de gas que tienen una emisión muy característica. Bien, lo interesante fue que cuando representaron cuál era la velocidad de estos máseres, de estas regiones que estaban emitiendo en una longitud de onda muy característica, que es la que corresponde a la emisión máser de agua, veían que la velocidad de estos máseres aumentaba conforme disminuía la distancia al agujero negro central y lo hacía siguiendo una curva kepleriana, conforme r a la menos 1/2. Podéis ver aquí velocidades hasta del orden de 1200, 1400 kilómetros por segundo que corresponden a las regiones más cercanas, mientras que conforme nos alejamos disminuye y lo hace conforme a lo que preveía la ley kepleriana. Vuelvo para aquí para que lo veáis. En el radio interno del disco, en las regiones más internas, a una distancia de 0,13 parsecs, aproximadamente 0,4 años luz, tenemos velocidades del orden de 1080 kilómetros por segundo. En el radio externo, a 0,25 parsecs, aproximadamente 0,8 años luz, más o menos, tenemos una velocidad del orden de 770 kilómetros por segundo con un periodo de rotación de 2100 años. Es decir, a partir de esto, si tenemos muy bien caracterizada cuál es la distancia a la que se encuentran del agujero negro central estas regiones emisoras de agua y sabemos también la velocidad y cómo varía con la distancia, nos permite obtener una cota muy adecuada, muy precisa para la masa central del agujero negro, que es del orden de 4 por 10 a la 7 masas solares. Esta galaxia, pues me diréis, bueno, ¿y por qué no se hace esto con todas? ¿No? Porque si se queda tan bien, pues no se hace con todas, primero, porque estas galaxias tienen que reunir una serie de condiciones. Primero, tienen que estar de canto. Segundo, tienen que tener la presencia de gas molecular y en una densidad lo suficientemente alta para ser capaces de captar esta densidad, esta emisión. ¿De acuerdo? Y esto existen muy pocas. Para que os hagáis una idea, solo se han detectado 60 galaxias hasta ahora con emisión máser de agua. Pero que además las velocidades estén,
estén distribuidas a lo largo de un rango de velocidades tan altas son muy poquitas. Fijaros, aquí arriba tenéis, este es el parámetro de impacto, o sea, la distancia del agujero negro central en milisegundos de arco, y aquí lo tenéis en radios de Schwarzschild. Es decir, aquí todavía estamos lejos, estamos del orden de 20.000 radios gravitacionales aproximadamente. Pero, sin embargo, a esta distancia de 20.000 radios gravitacionales, lo que sí es claro es que la fuerza gravitacional dominante es la del agujero negro central, ¿vale? Está dentro de lo que llamamos nosotros la esfera o la región de dominancia del agujero negro. Esto, como he dicho, se ha repetido para otras galaxias y os presento este caso porque es un caso, bueno, es muy parecido. Veis aquí exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Veis otra vez los máseres de agua en la región central, los máseres desplazados al rojo, los máseres desplazados al azul, la curva kepleriana perfecta que nos permite, fijaros, determinar la masa central del agujero negro con una precisión de un 10%, ¿vale? Aproximadamente. Pero fijaros que ¿por qué marco esta en particular? Porque esta está situada a una distancia que es ya 70 veces mayor que la de la anterior. Entonces existe ya una muestra de galaxias que nos ha permitido determinar, primero, masas para el agujero negro y distancias con esta técnica, con lo cual hemos podido tener una determinación independiente para la constante de Hubble, que se ha obtenido ser del orden de 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Esta mañana nos ha hablado Juan García Pellido sobre la constante de Hubble. Y es interesante porque ese valor está muy en concordancia con lo que ha encontrado Planck, y sin embargo es inferior a lo que se habían encontrado con las cefeidas y con otros métodos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues algo hay que aclarar ahí porque hay una diferencia de unos 5, entre 68 y 69 está en la determinación de Planck y la que hemos encontrado utilizando los máseres de agua en torno a los agujeros negros supermasivos, y mientras que las cefeidas, etcétera, está al orden de los 73 aproximadamente. O sea que ahí hay algo que es necesario aclarar. Vamos a seguir. Y quizás entonces yo diría que el descubrimiento de los máseres de agua es uno de los 3 grandes descubrimientos que se han hecho para poder determinar con precisión la masa del agujero negro central. El segundo es el descubrimiento de la línea de hierro a 6,4 kiloelectronvoltios que se obtiene con espectros en rayos X. Fijaros, esta línea se está produciendo en regiones del orden de entre 10 y 20 radios de Schwarzschild. Estamos realmente muy próximos al campo gravitatorio central. La línea es muy ancha y lo que encontramos es que debido a los efectos gravitacionales está muy deformada, ¿vale? Existe entre la parte que está aproximándose hacia nosotros y la parte que se está alejando. Por un efecto que se llama Doppler boosting relativista, resulta que una de ellas está muy reforzada y la otra, en cambio, su emisión está debilitada debido a que está orientándose en contra del observador. O sea, uno se desplaza al agujero negro y otro se desplaza en contra del agujero negro, lo cual produce un reforzamiento diferencial de las dos partes del espectro. Y eso es... otra vez, estoy hecho un artista. Vale, y eso es lo que estáis viendo aquí. ¿Veis? Una parte y la otra parte de la línea. Aquí también la podéis ver. Son muy diferentes. Es decir, la línea presenta una deformación gravitatoria. Y esa deformación gravitatoria está caracterizando precisamente que se está produciendo en las regiones del disco de acrecimiento muy próximas al agujero negro. Y además se está midiendo para estas el desplazamiento, el redshift gravitacional, del cual nos han hablado tanto Pepe como Juan esta mañana. Y se ha determinado perfectamente cuál es ese desplazamiento gravitacional para ellas. Fijaros, el modelo es básicamente de dónde viene la emisión es el siguiente. Fijaros, aquí tenemos el agujero negro central. Aquí tenemos el disco de acrecimiento en sus últimas órbitas estables. ISCO es la Inner Stable Orbit, ¿okay? la última órbita estable. Fijaros, aquí tenemos una temperatura aproximadamente de unos 10 a la 5 Kelvin. Vale. ¿Qué es lo que está pasando? Pues tenemos aquí, se está produciendo radiación ultravioleta que nos está calentando esta región coronal. Está calentando esa región coronal. Esa región coronal puede ser o bien una región coronal, como sucede en nuestro Sol, o puede ser las zonas desde donde se están inyectando los jets relativistas. No lo sabemos exactamente qué es lo que es. Lo que sí sabemos es que esta emisión calienta esta zona y por efecto Compton inverso, es un efecto, lo que hace es aumentar la energía de esos fotones que se emiten en rayos X. Y esos son los que nosotros estamos captando. Entonces, esto produce una componente dura en rayos X. Lo que es interesante, además, también es que parte de la emisión de esta región coronal se refleja hacia el disco y el disco emite rayos X blandos. Es decir, se están produciendo rayos X duros en la región coronal y rayos X blandos que vienen del disco. Modelando todas esas componentes,
se encuentra una información muy interesante, y es que podemos determinar cuál es el momento angular, lo que nosotros llamamos el spin del agujero negro central. Entonces, no voy a explicar cómo se hacen. Básicamente, la forma en que se hace es modelando el espectro. No entro en los detalles, ¿vale? Pero fijaros, aquí sí que hay un resultado interesante. Fijaros, por debajo no se ve muy bien esto, pero estos son en orden de 10 a la 6 masas solares, las masas de los agujeros negros. Y fijaros, por debajo de 4 millones de masas solares, el spin está fundamentalmente en torno a 0,91. Es decir, nos está diciendo que para los agujeros negros supermasivos de baja masa, ¿vale? Baja masa son del orden de 10 millones de soles, parece ser que su formación se produjo en un evento único, de manera que está conservando el momento angular asociado a su periodo de formación, a su proceso de formación, ¿vale? Sin embargo, para los más masivos podéis ver cómo el spin va disminuyendo. Y parece ser que lo que nos está indicando es que ha habido diferentes procesos de acreción, cada uno con su momento angular diferente, con lo cual lo que tenemos es un valor de momento angular promedio inferior, ¿vale? O sea, lo cual es de por sí, por lo tanto encontramos un número muy significativo, es lo que digo aquí, de rotadores rápidos para agujeros negros de masa más baja. Bien. Nosotros en radio utilizamos una técnica que es la que se llama interferometría muy larga base, que nos permite meternos hacia adentro en estos jets relativistas que os he enseñado anteriormente. Para que os hagáis una idea. Fijaros, esto es M87, la misma galaxia que os he enseñado anteriormente, con observaciones de su región central hechas con interferometría muy larga base. Si vamos a la siguiente, ahí la tenéis. Estas son imágenes, esta es una película del comportamiento del núcleo de M87 con observaciones tomadas a lo largo de 7 semanas, ¿vale? Interpoladas. Podéis ver cómo se está produciendo la eyección de materia. Lo interesante es lo siguiente, es que cuando nosotros medimos la velocidad de estas... Mira, os voy a enseñar otro caso también, ¿vale? Que es un trabajo que hicimos en nuestro grupo. A ver si me hace caso. No me hace caso. Vengo aquí. Fijaros, aquí lo que tenemos es, otra vez, la región central de un cuásar que es 3C120. Fijaros en la imagen de arriba. Entonces podéis ver cómo va eyectando. El jet no es homogéneo, sino que va emitiendo blobs de gas que van viajando a lo largo del jet relativista. Bien, si nosotros medimos cuál es la velocidad, voy a poner otra vez mientras os comento lo que quiero decir. Nosotros podemos medir cuál es la velocidad de esas componentes, simplemente haciendo imágenes en diferentes épocas. Si nosotros medimos esas velocidades, nos encontramos con que las velocidades aparentes son mayores que la velocidad de la luz. Eso no puede ser, es un efecto de proyección. Pero lo que sí está asociado es al hecho de que el plasma está viajando a velocidades relativistas. Y si está viajando a velocidades relativistas, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la velocidad de escape del agujero negro central es la velocidad de la luz. Con lo cual tenemos una prueba experimental directa de que estamos tratando ya en los límites de la relatividad. Pero hay otro aspecto de lo que os comentaba antes de la simbiosis entre el disco y el chorro. Fijaros, lo que aquí represento es, aquí, en la parte de abajo es cuál es la cantidad de luz que emite ese objeto en ondas de radio. Y podéis ver que es variable, ¿vale? Podéis ver, por ejemplo, aquí que hay un evento que sube mucho y luego ya va decayendo. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esa subida que está asociada pues, a la eyección de estas componentes que os he enseñado a lo largo del jet relativista, conforme van, una vez que es eyectado, se va expandiendo y disminuye su emisión. Pero fijaros, en la parte de arriba lo que tenemos aquí es la luz en rayos X. Y fijaros, una disminución en rayos X va asociada a un aumento en radio. Es decir, lo que se ha producido es un vaciado previo del disco a crecimiento y esa luminosidad ha salido en forma de estas componentes relativistas, de estas componentes que viajan a velocidades aparentes mayores que la velocidad de la luz. Bien, es decir, nosotros con estas técnicas, fijaros, este es un sketch de lo que sería la zona más interna del jet relativista. Tenéis el agujero negro, el disco a crecimiento y el chorro. Fijaros, hay 3 regiones. En la región menor de un parsec, que es esta que tenéis aquí, es la región donde se está produciendo la colimación y aceleración del chorro relativista. En esta región, el campo magnético, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos cargas en movimiento, hay campos magnéticos. El campo, si tenemos el material que está rotando dentro del agujero negro central, el campo magnético se ancla, ¿vale? Se ancla con el material que está dando vueltas, con lo cual va torsionando sus líneas de campo y adquiriendo una estructura helicoidal. Llega un momento, además, que esas líneas pueden cerrar y entonces
esas líneas cerradas expulsan materia a lo largo del chorro relativista. ¿De acuerdo? Y luego se va relajando y tiene una estructura helicoidal que, de hecho, la trazamos experimentalmente. Fijaros, en esta otra, la segunda región, que va desde distancias de 1 parsec a 10 parsecs, 1 parsec son 3 años luz aproximadamente, ¿vale? Ahí tenemos choques relativistas. Medimos componentes que se desplazan a velocidades aparentes mayores que la luz. O sea, los efectos relativistas se extienden hasta distancias aproximadamente de los 30 años luz aproximadamente. A gran escala ya está dominado por inestabilidades de otro estilo. No me voy a meter en esos jaleos. Bueno, esto lo voy a dejar. Estas son simulaciones que hacemos y luego puedo volver sobre ellos. Pero insisto, el campo magnético juega un papel central. Fijaros, adquiriendo estas estructuras, ¿vale? Como se ancla, se cierran las líneas de campo y estas líneas de campo son capaces de extraer material, ¿vale? Que no todo el material que está en el disco de crecimiento cae hacia el agujero negro central, sino que parte puede ser extraído gracias a la ayuda de las líneas de campo y tomando la energía, por cierto, parte de la energía rotacional de lo que hemos dicho antes de la ergosfera. Bien, en radio entonces, si nosotros vamos observando cada vez a mayores longitudes de onda, a menores longitudes de onda, mayores frecuencias, que significa que mejoramos nuestra resolución angular, fijaros, aquí lo enseño, yéndonos a 3 milímetros, 2 milímetros, 1,3 milímetros, fijaros que según el corrimiento al rojo del objeto que estemos estudiando, nos vamos ya a escalas de 1000 radios de Schwarzschild, a escalas incluso de decenas de radios de Schwarzschild, o incluso para el centro de nuestra galaxia a escalas del radio Schwarzschild. ¿Vale? O sea, estamos ya justo en la zona del radio gravitacional. Para que os hagáis una idea, este es el caso de M87, la misma galaxia que hemos visto todo el rato, os estoy enseñando la misma para que os hagáis una idea, ¿vale? Esa que hemos visto la emisión, etc. Fijaros, con nuestras imágenes estamos viendo la región más central. Aquí pongo los datos para que veáis qué impresionantes son. El tamaño de la base del jet, tal como la estamos obteniendo en 86 GHz, es del orden de 27 por 8 radios de Schwarzschild. Estamos ya midiendo los efectos a 8 radios gravitacionales. Pero fijaros, estamos midiendo la anchura del jet relativista, que es del orden de 70 radios de Schwarzschild. Con lo cual, nos está dando otra información muy interesante. Es una anchura muy pequeña, mucho menor que la que cabría esperar en el caso de que el chorro relativista estuviera anclado al disco a crecimiento. Nos está diciendo directamente que este chorro está anclado al agujero negro en rotación. Y por eso tiene escalas inferiores a 100 radios de Schwarzschild. Si fuera mayor, tendríamos dudas, pero ya esta información nos la está dando directamente las observaciones en radio. ¿Vale? Que siga un poquito. Y otra información, además, con estos objetos obtenemos información muy precisa sobre la masa del agujero negro central. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma. Cuando nosotros hacemos nuestros mapas en radio, resulta que encontramos una componente inicial a partir de la cual parece que se está eyectando la emisión que proviene del agujero negro, ¿vale? Y le llamamos núcleo. Pero, sin embargo, el núcleo no es tal, porque nosotros no estamos viendo el núcleo real, que está mucho más próximo al agujero negro. Nosotros estamos viendo lo que técnicamente se define como la zona en la que la profundidad óptica se hace 1. Entonces, bueno, somos capaces de... La emisión ya no se autoabsorbe por la propia asamblea de electrones que está emitiendo la radiación. Entonces es capaz de salir al exterior, porque se hace ópticamente delgada. ¿Pero qué pasa? Pues mirad, resulta que esa superficie se mete tanto más adentro del jet conforme aumentamos la frecuencia, ¿vale? La frecuencia está aumentando hacia abajo y podéis ver que esta región nuclear aumenta es más próxima al agujero negro central, ¿vale? Conforme nos vamos a más frecuencias. Nosotros podemos determinar además cuál es esa dependencia, ¿vale? Y esto se ha hecho para M87, como lo veis aquí. Y podéis ver cómo los diferentes núcleos a diferentes frecuencias, los tenéis pintados aquí abajo, perdonad, ¿vale? Esta es la distancia, cómo disminuye la distancia al agujero negro central conforme aumenta la frecuencia. Pues esta variación está íntimamente ligada con la masa del agujero negro central, ¿vale? Entonces, de ahí obtenemos una cota directa también de la masa del agujero negro central. ¿De acuerdo? Bien, como os he dicho, ahora ya nos vamos a mayores frecuencias todavía. Nos vamos a 230 GHz. Las anteriores imágenes eran 86 GHz. Nos vamos a 230 GHz, cada vez a frecuencias más altas. Como siempre, como nosotros sabemos que la capacidad de resolución de nuestro instrumento va como lambda partido por d, conforme disminuimos lambda, mejoramos nuestra resolución. Yéndonos a 230 GHz, tenemos una resolución ya del orden de los 10 microsegundos de arco.
¿vale? Un microsegundo de arco, para que os hagáis una idea, es el tamaño con el que veríamos un euro desde aquí en Madrid en Noruega, ¿vale? Aproximadamente. Ese es el tamaño angular. Bien, entonces fijaros, aquí, bueno, esta gráfica no pasa mucho, sino aquí lo que representamos es lo que se llama amplitud de la función de visibilidad frente a la distancia. Lo que es interesante es que determinamos ya que el tamaño de la región emisora a 230 GHz de M87 tiene 5,5 radios de Schwarzschild, con un error de 0,5. ¿Vale? Y esto es interesante, ¿por qué? Por lo siguiente. Nos está dando información, primero, lo que represento aquí es cuál sería la última órbita estable de un agujero negro para el caso en que el agujero negro y el disco a crecimiento estén rotando en la misma dirección, para el caso en que el agujero negro no esté rotando y para el caso en que estén rotando en direcciones opuestas. Para el caso progrado, retrógrado y que no esté rotando. Entonces nos dicen, los modelos teóricos nos dicen que en el caso retrógrado la última órbita estable está en torno a 9 radios de Schwarzschild. Nosotros hemos medido una de 5, con lo cual ya sabemos que existe rotación y que además es progrado. ¿Vale? Es interesante. Bien. ¿Qué sucede en nuestra galaxia? ¿En nuestra galaxia existe un agujero negro central también? Pues vamos a verlo. Bueno, nuestra galaxia tiene un diámetro de 90.000 años luz. Vamos, si queréis, 100.000 para estar de acuerdo con lo que ha dicho Juan esta mañana. Tiene 200.000 millones de estrellas. Tiene, bueno, en fin, aquí tiene una barra central de 25.000 años luz. Está situada a 26.000 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Tiene un periodo de rotación de 225 millones de años, etc. Bueno, una imagen de la galaxia. Fijaros, estos son 1.000 años luz. Fijaros todas las estrellas que tenemos. Esta es una imagen de Spitzer, del satélite en el infrarrojo. Fijaros, aquí hay bandas de absorción, pero ahí veis estrellas muy rojizas que son jóvenes, estrellas azules que son más envejecidas, y veis ahí en la región central un gran punto de luz. ¿Vale? Si hacemos observaciones de los 18 años luz centrales, fijaros, aquí tenemos todavía 20.000 fuentes puntuales y aquí en el interior hay cierta luz difusa. ¿Vale? Seguimos. Vamos a ampliar eso. Y ahora hacemos unas observaciones de los 4 años luz centrales. ¿Vale? Y fijaros, aquí tenemos todavía 10.000 fuentes puntuales. Quedaros con esta imagen, ¿vale? En la cabeza. 4 años luz, tenemos 10.000. Hay un cúmulo estelar potentísimo en el centro de nuestra galaxia. 10.000 fuentes. Pero, sin embargo, con el centro de nuestra galaxia tenemos la gran ventaja de que tenemos muy buena resolución espacial. Entonces, aunque hay mucho polvo y no podemos observar en longitudes de onda del óptico, sí podemos hacerlo en infrarrojo cercano. Y entonces podemos medir las posiciones de las estrellas, ¿vale? Y a través de imágenes sucesivas y determinar cuáles son las órbitas de esas estrellas. Fijaros, estas son unas observaciones que realizó el grupo de Reinhard Genzel en uno de los Max-Plan de Múnich. Podéis ver las órbitas de las estrellas entre 1992 y el año 2004. Y fijaros, ¿veis cómo se van cerrando ya? Hay incluso una estrella que cierra su órbita, ¿vale? Y podéis ver todas las demás. Hay un montón de estrellas para las cuales se determina su órbita. Primer resultado interesante que sacó este grupo. Bueno, sigo. Fijaros, estas son las 2 estrellas más próximas, ¿vale?, al centro de la galaxia. Tenéis la estrella esta de aquí, que se llama SO2, que es esta que veis aquí, que tiene un periodo de 15 años. Tenéis esta otra estrella, que es una estrella mucho más débil, que es SO102, que tiene un periodo de... ¿Me quedan 15 minutos? Gracias. De aproximadamente de 11 años. ¿Vale? Fijaros, lo que es muy interesante es lo siguiente. Cuando se han determinado estas órbitas, fijaros que no se detectan... A ver si puedo avanzar y... bueno, y aquí tenéis, esta es probablemente esto lo habréis visto, porque es una imagen, una de las grandes imágenes. Esta es ya una imagen más detallada, ¿vale? Podéis ver de todas las órbitas y su extrapolación a lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Actualmente se han determinado del orden de 40 y tantas órbitas. Se han cerrado solo 2, ¿vale? Ahí lo podéis ver, hecho para atrás, porque quiero volver a la imagen esta. Bueno, primera cosa que se encontró que la velocidad de las estrellas aumentaba conforme disminuía la distancia al agujero negro central y lo hacía de forma kepleriana, ¿vale? Y así se pudo determinar que existía una masa en el centro del orden de 4 millones de soles, aproximadamente. Y se ha podido determinar además que esa masa está
al menos un 10% de esa masa está concentrada en un tamaño inferior a 10 unidades astronómicas en la región central. O sea, es una prueba realmente clara de la existencia de un objeto supermasivo en su interior. Pero segunda cosa, fijaros aquí, uniendo con cosas que se han dicho esta mañana, con estas dos órbitas se van a poder, cuando pasen cerca del periastro, que de hecho SO2 pasa en el año 2016 y SO102 pasa por siguiente vez en el año 2018, se van a poder determinar, primero, el corrimiento gravitacional de la radiación y, segundo, se va a poder determinar la precesión. Fijaros, en este parámetro de impacto que ha nombrado Pepe y que ha nombrado también Carlos esta mañana, en el parámetro de impacto, los púlsares se quedan en 10 a la menos 4. Incluso el púlsar doble, que es un objeto fantástico, porque tenemos dos púlsares y vemos cómo se están deformando los pulsos debido al campo gravitacional del otro, porque tenemos la suerte de que la radiación de A cruza la de B y la de B cruza la de A. En un caso a lo largo de todo el periodo, en el otro caso en una porción del periodo. Pero hoy, en este factor de impacto que lo has llamado tú, creo, que era GM partido por RC cuadrado, si no me equivoco, ¿no? Estamos en 10 a la menos 4. Fijaros que aquí estamos en 10 a la menos 2 ya. ¿Vale? Y además, fijaros, entonces vamos a poder medir la precesión de las órbitas, porque sabemos que no cierran, sino que van a ir precesionando, como ya se ha medido para Mercurio. Pero aquí lo vamos a medir con un campo gravitacional muy intenso. Pero fijaros, esta componente de precesión esta precesión tiene dos componentes. Tiene una componente newtoniana, asociado al campo gravitatorio de toda la emisión adicional que tenemos en la región del agujero negro central, de esta fuente que ahora os presentaré porque además la vemos en radio. ¿Vale? Entonces, tenemos esa componente, por un lado, ¿vale? Una componente newtoniana asociada a todo el campo gravitatorio extra que tenemos aparte del agujero negro central. Pero luego, lo que sí es interesante es que esta componente newtoniana produce una precesión retrógrada. Sin embargo, la componente relativista produce una componente prograda, ¿vale? Entonces, con una única estrella no seríamos capaces de discriminar entre las dos componentes. Con dos estrellas, determinando sus órbitas para cada una de ellas, sí que somos capaces de discriminar las dos. Con lo cual, viene ciencia potente en los próximos 2 años de este caso, sin ninguna duda. O sea que es realmente muy, muy interesante. Siguiente, fijaros, pero no es solo, como decimos, el agujero negro central produce efectos en la dinámica estelar, pero no solo en la dinámica estelar, sino en la dinámica del gas también. Fijaros, esta es una nube de gas que se está acercando por atracción gravitatoria hacia Sagitario A estrella. Podéis ver sus imágenes en 2004, 2006, 2008, 2010, 11, 12 y 13. Los efectos de marea de los elefantitos de esta mañana aquí están cartografiados en la realidad, ¿vale? Podéis ver cómo esta nube de gas se está deformando. El agujero negro está en torno a esta zona, ¿vale? Y lo estamos midiendo en tiempo real, ¿vale? Fijaros esto, bueno, yo no, ya me gustaría. Esto es las simulaciones que se están realizando, ¿vale? de las épocas en las que estamos ahora y cómo se supone, después de haber atravesado toda la región de influencia del agujero negro, se va a producir una distorsión completa de la nube de gas hasta romperla, ¿vale? Y eso es lo que esperamos medir. Vale, pero quiero insistir en una cosa, fijaros, vamos a ver ahora el centro de nuestra galaxia en ondas de radio, ¿vale? Que vemos una visión completamente complementaria. Hasta ahora lo hemos visto en estrellas en el infrarrojo cercano, en el visible no, porque hay tal cantidad de polvo que está completamente absorbida la radiación. Esto es en ondas de radio. Fijaros, este es el plano de la galaxia, ¿vale? Entonces vamos a ir acercándonos, este es el centro de la galaxia, nos acercamos, fijaros, hay filamentos muy bien trazados que corresponden a regiones que tienen un campo magnético poloidal muy bien determinado, pero veis que hay una acumulación de luz en la zona central, seguimos metiéndonos hacia ella y fijaros, aquí tenemos unos brazos de gas ionizado cuya velocidad se ha medido y se ve cómo va aumentando también conforme nos acercamos a la región central, ¿vale? Va aumentando y de repente cuando aquí se tuerce y dobla hacia arriba y disminuye su velocidad. Lo mismo pasa con este otro brazo. Pero conforme nos vamos más para adentro, fijaros, lo más interesante que aparece es que de repente encontramos un objeto ahí. Un objeto en radio que emite en radio. Y lo que es, y os lo enseño ese objeto, ahí lo tenéis más claro, ¿vale? Esta es una imagen de 1,3 centímetros. Pero lo que es realmente espectacular es que, fijaros, cuando determinaron el grupo de Reinhard Genzel, cuando determinó las órbitas estelares,
lo que hizo fue determinar el centroide en torno al cual estaban orbitando esas estrellas, porque sus primeras observaciones no detectaban nada en la región central. Ahora ya sí, con los VLT que están en Cerro Paranal se detecta emisión, os lo enseñaré. Pero en aquellos tiempos no. Pero lo increíble es que determinaron la posición y coincidía con la posición de esta fuente al milisegundo de arco. ¿Vale? O sea que, por un lado determinaron las órbitas y por otro lado determinaron la existencia de un objeto central en el centro de nuestra galaxia que se le llama Sagitario A estrella, porque está en Sagitario A y tiene un aspecto estelar, ¿vale? Y lo pudieron medir, ¿vale? Esta es una imagen de ALMA, de Sagitario A estrella, esta es una imagen de interferometría en el que ya, pues no recuerdo aquí, bueno, hemos determinado un tamaño de 1,1 unidad astronómica. Estas observaciones son nuestras, un tamaño de una unidad astronómica que son 13 radios de Schwarzschild, ¿vale? Lo que es... mira, esto es lo que os quería enseñar también. Al principio, se me ha olvidado, perdonad. En las primeras imágenes, como os he dicho, al determinar las órbitas estelares no encontraban emisión en Sagitario A estrella, porque los telescopios que utilizaban no tenían suficiente sensibilidad. Pero ahora ya sí, con los VLT se ha encontrado, ahí la podéis ver más claro, pero es que además lo que sucede es que es muy variable esa emisión. Y es muy variable además con unas escalas de 17 minutos, con lo cual, por argumentos de causalidad, me está diciendo ya que el tamaño es del orden de 17 minutos luz. El tamaño de la región compacta, es decir, menor de 2 unidades astronómicas. O sea que ya, infrarrojo me dice que es menor de 2 unidades astronómicas, radio me dice que es menor de 1 unidad astronómica, las órbitas me dicen que están orbitando en torno a ellas, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Pues claro, irnos a mayores frecuencias. Nos vamos a mayores frecuencias para tratar de obtener imágenes. Y eso se ha hecho. Esta es una imagen a 230 GHz y podéis ver lo mismo que os he dicho antes. Esto es amplitud de visibilidad frente a línea de base, cómo la fuente se va resolviendo. Nos da una idea del tamaño. No, es suficiente con que me quede con eso. Y el tamaño que se encuentra ya es que es menor de 0,3 unidades astronómicas, que son 3,7 radios de Schwarzschild. ¿Vale? O sea, estamos ya realmente en la región donde los efectos del agujero negro central son fundamentales. Fijaros, la duda que nos queda ahora, claro, es lo siguiente. Es decir, esta emisión, 3,7 radios de Schwarzschild, es... bueno, se me ha olvidado deciros. Estos datos se pueden modelar o bien con una componente de 3,7 radios de Schwarzschild o bien con una estructura tipo donut, ¿vale? Con una región, vamos, una estructura tipo donut con un agujero negro central. Es decir, un vacío central, quiero decir. Es decir, podía ser emisión o bien de la región central o bien de material cayendo hacia la región central, ¿vale? Entonces, claro, esto parece una bobada, pero es importante determinarlo, porque es que si somos capaces de obtener una imagen muy detallada, estamos cartografiando ya los efectos de la relatividad general cerca del agujero negro supermasivo, ¿vale? Estamos realmente ahí ya. Entonces, ¿para eso qué hay? Pues hay un gran proyecto. Esta mañana hemos hablado de ondas gravitacionales, hemos hablado de WMAP, hemos hablado de Planck y ahora os hablo yo del EHT, es el Event Horizon Telescope. Es un telescopio interferométrico para obtener la primera imagen del agujero negro central de nuestra galaxia. Bueno, aquí os enseño simplemente cómo se van a ir incorporando telescopios, ¿vale? Para conseguir... No me paro porque no tengo tiempo. Para conseguir una red interferométrica muy sensible y poder obtener una imagen que nos permita decir, bueno, esa región es de verdad compacta y viene del agujero negro central o es emisión que viene de su disco, de las regiones más internas del disco. Bueno, lo que es fantástico es que el gran objetivo del EHT, del Event Horizon Telescope, es tratar de detectar la sombra de Sagitario A estrella. Es decir, con la resolución que vamos a tener, que va a ser resolución mejor, aproximadamente el orden de 1 o 2 radios de Schwarzschild, según cómo funcione la red, ¿vale? Es decir, teóricamente vamos a ser capaces de detectar la sombra del agujero negro. ¿Por qué? Pues porque los rayos... vale, voy rápido, ya voy acabando. ¿Por qué? Porque los radios, parte de esos radios van a ser atraídos por el propio... Los rayos de luz van a ser atraídos por el propio agujero negro y van a formar una sombra, ¿vale? Entonces, el gran objetivo del EHT, además de los objetivos astrofísicos, es, evidentemente, tratar de detectar esta sombra. Si detectamos la sombra, pues haremos una aportación, yo creo que grande a lo que es la relatividad general. Claro, las cosas no van a ser tan sencillas, porque fijaros, esto es una simulación en lo que cabría esperar para un agujero negro estacionario. En el momento que le metemos la rotación, fijaros que esa sombra ya no es tan evidente, con lo cual va a haber un trabajo interpretativo ahí muy grande, ¿vale?
Pero bueno, yo creo que constituye, junto con lo que os he dicho antes, los máseres de agua en los discos de crecimiento, la línea de fluorescencia de hierro en rayos X y la detección de la sombra de Sagitario a estrella y probablemente para M87 también, constituyen, yo creo, 3 de los grandes resultados que nos van a proporcionar la astrofísica observacional en relación a la física de los agujeros negros y a la relatividad general. Bien, os he hablado todo el rato de agujeros negros supermasivos, por cuestión de tiempo, ¿no? Pero también para los estelares, ¿vale? se pueden realizar este tipo de observaciones. Y en ese caso, fijaros, para que os hagáis una idea, las peliculitas que hemos visto antes tan interesantes para los núcleos activos de galaxias, aquí lo tenéis para un microcuásar, ¿vale? Un microcuásar. Y fijaros, estos son 45 días. ¿Vale? Esto es la vida de un microcuásar a lo largo de 45 días. Ahora la pongo otra vez y la explico un poquito y así ya con esto nos despedimos. A ver, sí, mira, ahí tenéis, ¿no? ¿Qué sucede? Fijaros, veis, el agujero negro estaría en el centro y veis continuamente cómo se está produciendo emisión bidireccional de material, ¿vale? Y además, como ahora os voy a mostrar, esas eyecciones están asociadas a vaciados del disco de crecimiento que se miden por una caída en el flujo en rayos X también, ¿vale? Entonces, de ahí, simplemente midiendo las velocidades, la dirección de proyección, etcétera, somos capaces de detectar muy bien cuál es la masa del agujero negro central. En este caso es del orden de 12 masas solares y somos capaces de detectar también las velocidades de los fluidos relativistas. Vale, aquí tenéis, fijaros, aquí se ve todavía mejor que antes. Esta es la curva en radio a 2 longitudes de onda. La roja es la frecuencia más alta y luego la verde. Y aquí veis el vaciado previo en rayos X, ¿vale? Que nos indica claramente. Y ya con esto acabo, es mi última transparencia. Fijaros que entonces estamos hablando con los microcuásares y con los AGNs, estamos hablando de una versión doméstica del mismo fenómeno. ¿Vale? Una versión doméstica en el que en un caso tenemos un objeto central de 10 a la 7, 10 a la 9 masas solares, en el otro de 10. En uno tenemos luminosidades de 10 a la 47 ergios por segundo, en el otro lado de 10 a la 37, tasas de crecimiento de 10 masas solares o de 10 a la menos 9 masas solares por año, y en cambio las temperaturas de los discos son muchísimo más calientes en el caso de los microcuásares, ¿vale? Entonces se encuentran temperaturas del orden de 10 a la 7. De hecho, fijaros que históricamente se propusieron antes los agujeros negros estelares que los agujeros negros supermasivos, y la razón es clara, precisamente porque lo que se esperaba es que los grandes creadores de la idea del agujero negro, ¿vale? los grupos tanto americanos, rusos, etcétera, lo que dijeron es, bueno, vamos a buscar estrellas binarias en las cuales tenemos un donante, que es una estrella que nosotros vemos en el óptico, y tenemos un receptor, que son estrellas que nosotros vemos en rayos X, porque como tienen temperaturas tan altas en sus discos, van a tener una emisión muy alta en rayos X. Y eso fue De hecho, hubo una apuesta, si no me equivoco, entre Kip Thorne y Hawking al respecto sobre si Cygnus X1 sería un agujero negro o no, y reconoció Hawking al cabo del tiempo que había perdido esa apuesta. Una de las 3 que perdió con Kip Thorne, por cierto, a lo largo de su vida. Pero esa es quizás la más interesante. Y ya está. Pues muchísimas gracias y espero que os hayáis divertido. Bueno, muchísimas gracias por esta fascinante charla. Distinta, por lo menos. Sí, pero impresionante realmente. Entonces, tenemos tiempo todavía para sí, claro que sí. Una pregunta. Entonces, ¿preguntas? Están impactados. Como se dice, o está muy claro, no se ha entendido nada. ¿Alguien que haya visto Interestelar y hay algo que no entienda? Sí. A ver. Yo tengo un par de curiosidades. Has comentado en el Sagitarios A hay la nube esta de gas que acaba de pasar, pero hace poco había escuchado como que había una polémica porque podía ser un objeto compacto, ¿no? O sea, ¿sabes cómo está la cosa? Sí, efectivamente. Ahí además es una buena pelea que hay entre varios grupos. Tienes buen punto ahí. Sí, vamos a ver. Lo que sí que se ha encontrado claramente es que, aparte de esta nube de gas, en el interior hay un objeto compacto que es una estrella fría. Una estrella fría. ¿Vale? Eso sí, eso que se ha encontrado. Entonces, hay polémica respecto a la asociación de la nube de gas con la estrella o no.
al respecto. Entonces está el grupo de Andreas Ekar en Colonia, que defiende que no tiene nada que ver, y está el grupo de Múnich, que en cambio defiende que sí, y que este es un resultado del grupo de Múnich, este el otro también. Gracias. Está Juan allí. Buenas tardes. Alberti, usted decía que en los cálculos que habían hecho les daba la constante de Hubble 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Sí. Yo saqué rápidamente la cuenta y eso da una edad del universo de unos 14.700 millones de años. Y bueno, hasta ahora se nos dice que es 13.800, es casi un gigayear. Aquí pasa ¿Puede ahondar un poco más? No sé quién lo ha mencionado esta mañana, creo que ha sido Pepe, ¿no? Esto es como con la velocidad mayor que la luz en los resultados de Sasso, ¿no? Pues pasa lo mismo aquí. Hay dos grupos de resultados. Cuando salieron los resultados de Planck, que proporcionan una constante de Hubble de 68 km por segundo por megaparsec, pues, claro, aquello no concordaba muy bien con la media de los que se han obtenido por otros métodos que estaban por los 72, 73, ¿no? Sin embargo, este resultado que fue obtenido por el grupo Matt Reed, pues, no sé si son 12 galaxias o algo así, en el que han medido ya hasta distancias ya bastante grandes y han obtenido, por métodos completamente independientes, la misma constante de Hubble. Lo primero que tienen que hacer es aclararse, claro, a ver qué efectos sistemáticos hay en uno y en otro, ¿no? Hay ahora mismo, en fin, no tiene nada que ver con eso, pero hay otra polémica muy interesante en la astrofísica, y es que con astrometría, con interferometría en radio, se acaba de determinar la distancia de las Pléyades, que se ha encontrado que es 20 parsecs más pequeña que la que se encuentra con otros métodos también, claro. Y esto es un problema, porque no coincide con la medida que había proporcionado Hipparcos, y Gaia, su método de medida está basado en el mismo método que Hipparcos, con lo cual este es otro problema que tienen que aclarar rápidamente, ¿no? Pero volviendo a pues no te sé decir nada más de eso, son medidas observacionales. Y si no me equivoco, la gente de Planck decía que esto podía tener consecuencias también sobre la composición del universo, si no me equivoco, y otra serie de... Pero no soy experto. Gracias. Allí arriba, Alberto. Sí. Bueno, mi pregunta era si conocéis o puede haber alguna evidencia de alguna galaxia sin un agujero negro en el centro. No, lo que sí se sabe es que hay galaxias con agujeros negros dormidos. También se sabe que hay agujeros negros que se despiertan. ¿Vale? ¿Y cómo, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, para galaxias se ha encontrado lo que se llama, para caracterizar la edad de los electrones emisores de radiación, se hace a partir de lo que se llama el índice espectral, que es cómo evoluciona la luz que emiten con la frecuencia, ¿vale? Entonces, cuando son electrones muy viejos, esa dependencia es muy inclinada, del orden de nu a la -3, nu a la -4, entre -2 y -4. Vale, entonces, existen casos de galaxias, por ejemplo, en los que se encuentra emisión muy envejecida y de repente encuentras que aparece emisión en torno a la región central muy joven. Entonces, bueno, pues es un caso en que se ha reactivado. Entonces, hoy en día el paradigma que se tiene es que en todas las galaxias existe un agujero negro, lo que no es en todos activo. ¿Vale? Y ya te digo, y se conocen fenómenos de reactivación. Yo te quería preguntar si puede haber más de 4 dimensiones dentro de un agujero negro. Uy, esto mis compañeros te responderían bastante mejor, yo creo. Observacionalmente no vamos a tener información de ello. Eso desde luego, ¿vale? Es lo que te puedo decir. De lo otro, abro aquí el foro para el que quiera responder, porque seguro que respondéis mejor que yo. No. Mira, igual, yo es que no es que ahora me voy a tener que ir, pero no huyendo de tu pregunta, ¿eh? Es que tengo que coger el avión, pero con el resto que se quedan luego lo puedes comentar. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Con las branas.
muchas galaxias, tal, y como dice que es agua, específicamente agua, digo, sí, bueno, son moléculas de agua, agua, efectivamente. H2O, ¿no? Sí, pero sí, es H2O, sí, claro. es una transición de agua, sí, a 1,30. No, aquí nada, no sería esta la forma de buscar vida, desde luego. No. Hay otros telescopios, por ejemplo, ALMA, que va a buscar moléculas prebióticas en estrellas, pero en un disco de acrecimiento de un núcleo activo de galaxias con las temperaturas que tenemos, no, olvídate de vida. Porque el equivalente de la vida es el agua, vamos. Que sí, bueno, y es uno de los trazadores junto con... No. Pero ya te digo, no, aquí no, este no es el sitio para buscarlas. Ya te digo, uno de los key projects de ALMA, por ejemplo, sí que es la búsqueda de moléculas prebióticas en estrellas tipo solar. Entonces, ahí sí que se está buscando, etcétera, y se busca glicina, se buscan otras moléculas. Pero aquí no es el sitio para buscarlo, desde luego. Bueno, si no hay ninguna pregunta más urgente, yo creo que vamos a agradecer a Antxon. Vale, gracias. Por cierto, que se me ha olvidado de decir que es un investigador del Instituto de Física de Andalucía. Algo importante.